muchísimas gracias a Luis Gustavo que me convocó a estar con ustedes. Me da mucho gusto estar acá porque les compartí a algunos ahorita en el café que vengo trabajando del lado de la Fiscalía y la Judicatura en el entrenamiento. Pero me parece muy interesante que además de fiscales, jueces y magistrados, tengamos la oportunidad de compartir con ustedes un poco la historia que nosotros trabajamos con los fiscales y la que pretendemos implementar, en la que hemos venido como trabajando tanto estos últimos años, porque creemos que eso nos va a dar pie para poder hacer mejores discusiones dialécticas. Lo que creo es que en las audiencias lo que estamos viendo es un juez resolviendo sin tener en cuenta la intervención de las partes. Una parte contraargumentando puntos que ni siquiera ha planteado inicialmente quien ha convocado a la audiencia, que por lo general es la Fiscalía. Y escuchando ahorita al doctor Oscar Toro, encontraba que él puntualizaba sobre aspectos en los que nosotros hemos discutido mucho igualmente. Uno de ellos era el tema de la argumentación, que necesariamente será un aspecto transversal a lo que vamos a trabajar acá. Nosotros no vamos a proyectar una presentación en PowerPoint, ni vamos a hacer una charla magistral del tema que nos convocó. Vamos a trabajar juntos, realmente. Nosotros vamos a hacer un trabajo que es como trabajamos con los fiscales en gran medida. ¿Y en qué consiste? Vamos a tomar un caso, porque es que yo no entiendo ni creería que fuera posible dictar interrogatorios y contras sin tener un caso base. Sería tan inocuo como ponerme a decirles en qué consiste lo uno y lo otro. Me parece que es un paso absolutamente superado, que todo el mundo sabe que es un interrogatorio y todo el mundo sabe que es un contrainterrogatorio. Lo que tenemos que saber hacer y que saber identificar es cómo se construye un verdadero interrogatorio y cómo se construye un verdadero contrainterrogatorio. Nosotros estamos viendo fiscales que interrogan con técnica, por llamarlo de alguna manera, preguntas abiertas, que probablemente no sean susceptibles de objeción, pero lo que nosotros estamos viendo son interrogatorios ausentes de objetivo. Estamos viendo fiscales que convocan a juicio los testigos sin darles un orden. Y jueces que vienen y dicen, ¿cómo están los testigos de ustedes? No, llegó el tercero y el cuarto, todavía no ha llegado el primero ni el segundo, por poner un ejemplo. ¿Podemos arrancar con ellos? Sí, arranquemos con ellos. En Manizales, en un caso de connotación nacional, habíamos, la silla aquí adelante por favor, en un caso de connotación nacional, los testigos de la Fiscalía no habían llegado por ser unos industriales como muy reconocidos a nivel nacional. Y entonces cuando el juez preguntó por los testigos de la Fiscalía, los testigos no estaban. Y le dijo al fiscal, ¿dónde están los testigos? Dijo, vienen en camino. Y entonces le preguntó al abogado defensor, que era un abogado muy conocido, que sale mucho en televisión, es lo único que puedo decir, y entonces, no está aquí, y entonces ese abogado dijo, no, los de la defensa están todos aquí disponibles para usted, señor juez, y son tan importantes como los de la Fiscalía, lo que pasa es que se vinieron desde ayer, porque nos preocupa que su agenda se vea alterada por la llegada tarde de los testigos, y ustedes no me van a creer, pero el juez dijo. Entonces empezamos con los abogados, con los testigos de la defensa, y todo el mundo dijo, sí. Y arrancaron los testigos de la defensa en un juicio sin haber escuchado a los de la Fiscalía. Yo decía, o sea, todo el mundo tenía que oponerse a eso, todo el mundo, porque es que, pero eso es no tener claro realmente a qué va cada uno a un juicio. Realmente es no tener como una conciencia de lo que yo estoy persiguiendo. Entonces nosotros vemos unos testigos desgastadísimos en juicio, hablando de cosas que no tienen trascendencia. Unos jueces absolutamente desesperados y agotados con testigos que no le están dando mayor cosa. ¿Por qué? Porque estamos pensando que un buen interrogatorio son 200 preguntas. Y estamos pensando que un buen interrogatorio es, por ejemplo, una de las frases que a mí más me impresiona, defensores y fiscales, y es, cuéntenos qué pasó ese día. Eso es entender que estamos frente a un interrogatorio que le estoy entregando al testigo para que lo maneje él. El interrogatorio es
digamos, los fiscales dicen, mire, yo soy tranquilo en el interrogador, dormir, y el testigo hable, y un escribiente escriba miles de páginas que el otro le dictaba, y el fiscal sí hablaba por teléfono, compraba lotería, hacía lo que quiera y volvía. El que no era acabado. Bueno, algo más para, la segunda pregunta era, ¿tiene algo más para agregar a la presente diligencia? No es más, listo, se termina. Eran 2 preguntas. Ahora le estamos diciendo a un fiscal y a un defensor, usted tiene que preguntar muchas veces, porque usted no puede darle al testigo una obligación que él no tiene, y es que él saque adelante un caso. Un testigo no va a una audiencia sino a dar una información, y el que interroga tiene la obligación de obtener de ese testigo la información para el juez. Eso es. Entonces, no se entiende cómo alguien que está interrogando está desconectado de una conversación con un testigo. Se llevan un interrogatorio preestablecido. Entonces, la segunda y tercera pregunta ya la han contestado hace rato. Y el testigo se la pasa diciendo como le acabé de manifestar. Lo que le está diciendo el testigo es, póngame cuidado que hace rato le estoy hablando y usted no me está parando bolas. Yo le estoy contando una historia y usted no me está oyendo. Y le estamos diciendo a los fiscales, usted tiene que salirse del estereotipo de una lista. Usted tiene que tener unos temas que sabe que un fiscal o un abogado acude a una audiencia sin tener un método. La primera guerra que nosotros libramos con los fiscales y los jueces es esa. Porque el fiscal y el juez, y probablemente algunos de ustedes aquí lo estén pensando, dicen, pero ¿qué me vino a enseñar a mí si yo llevo tantos años trabajando en esto? Pues ¿de dónde viene este personaje a decirme a mí cómo tengo que trabajar? Y nada más alejado de la realidad. Es decir, nosotros no venimos, cuando vamos a trabajar con fiscales o con jueces, con los mismos magistrados de la Corte, que fue todo un mito, pues, el tema de trabajar con los magistrados de la Corte en estas capacitaciones, era liberémonos del tema de que es que estamos partiendo que no saben, todo lo contrario. Estamos partiendo de que tenemos un auditorio calificado. Si no fuera así, no podríamos entrar a presentar una cantidad de cosas que estamos presentando. Lo que pasa es que sí tenemos que decir que falta un método de trabajo. Y eso está identificado porque nosotros que integramos una comisión de monitoreo al sistema acusatorio desde el 2005 hasta ahora, recorremos todo el país asistiendo a audiencias y verificando cuáles son los aspectos más débiles que presenta el sistema acusatorio. Y las capacitaciones responden al diagnóstico que se ha dado. ¿Y cuáles son los verdaderos problemas? Uno, no tener método para trabajar. Entonces un fiscal trabaja con la intuición, lee un caso y dice, no, este fue. Y cuando empieza a enfrentarse a un abogado que le empieza a pasar factura por cada uno de los hechos jurídicamente relevantes que usted se comprometió a demostrar, empieza a advertir que le faltaban una cantidad de puntos por cubrir. El fiscal normalmente tiene una razón para eso, que es inaceptable desde el punto de vista de la justicia, y es que hay mucho trabajo, yo tengo mucho trabajo y no alcanzo a hacer todo eso, es que no tengo suficiente policía judicial. Eso es un problema distinto. El problema de la fiscalía es que tiene que acudir a una audiencia de juicio con la convicción y los elementos materiales probatorios que le permitan convencer al juez igualmente de que la persona que está acusando realmente es. Entonces, cuando les hablo de evaluación del caso, les voy a hablar de unos pasos y vamos a copiar estos pasos como para que identifiquemos. Y yo les decía aquí de manera equilibrada, a nosotros no nos gusta, y cuando digo a nosotros es a los fiscales, acudir a una audiencia con un juez novato, por poner un ejemplo, o con un juez de mucha experiencia, pero lleno de resabios y absolutamente en contravía de lo que realmente es el nuevo sistema, o con un abogado que no sabe. No es la verdadera contienda que queremos dar. Queremos hacerla entre pares, y así debe ser. Entonces, el primer paso que nosotros planteamos, y se los pregunto a ustedes, cuando ustedes tienen un caso, y yo traje aquí varios, porque vamos a trabajar a partir de ese caso, ¿qué es lo que creen que es lo primero que debe hacer un fiscal a quien le llevan, el policía judicial le lleva este caso? ¿Qué debe hacer? Parece muy obvio, pero ¿qué es lo primero que debe hacer? Yo les voy a pasar unos
para que compartan. Leerlo. Y eso parece muy tonto. Perdón, doctor, que casi le tumbo ahí el caso. Por aquí también. Leerlo. Pero es que la lectura es mucho más sencillo. El punto. Por aquí también, ¿no? Bueno, me sobran por aquí dos más, si alguien quiere otro. Y por aquí. Entonces, les decimos, mire, lo primero que un fiscal tiene que hacer es leer el caso. Y eso parece muy sencillo, pero resulta que los fiscales tienen una práctica muy particular. Por el exceso de trabajo, el fiscal le entrega al asistente y le dice, me cuenta de qué se trata. La lectura tiene que ser absolutamente personal. No puede ser delegada. Y no puede ser delegada por razones obvias. Nosotros, inclusive, tuvimos que optar porque no atender consultas, aunque eso pareciera como medio pretencioso, como las consultas de los casos a nivel nacional, pero muchas veces un fiscal angustiado llama a quien le ha dictado una charla, al compañero, o en fin, y nada más peligroso que eso. Podría habernos enrutado hacia otra parte muy distinta. Por eso las lecturas tienen que ser personales, porque el asistente que lee y le comenta al fiscal omite muchos datos que pueden ser absolutamente trascendentales para el caso. Después de que el fiscal lee de manera personal un caso, indelegable, de manera reflexiva, absolutamente concentrado exclusivamente en la lectura, debe pasar a un segundo nivel. Lo que yo les estoy diciendo es como los pasos de evaluación de un caso en la fiscalía. Ese segundo nivel es la selección normativa, que esta es la que nos va a marcar la pauta a todos, a jueces, defensores y fiscales. Es la que les va a decir a un defensor en qué terreno jurídico se está moviendo la fiscalía, para que, perdónenme lo que les voy a decir, para que el defensor deje de desgastarse hablando... Sí, gracias. Estaba buscando un término un poco más suave, pero es la verdad. O sea, usted está yendo a audiencias a oír una ráfaga de información y uno dice, pero esto, ¿en dónde se ubica que no encuentro? Pero en gran parte creo que la desubicación de un defensor depende de la ausencia de ubicación de un fiscal. Porque un fiscal no ha trazado el verdadero, digamos, campo de batalla. Al fiscal le corresponde eso. Le va a trazar el campo y le va a decir, aquí nos vamos a mover. Y el juez va a ocuparse de que ese campo se respete. Por eso cuando un defensor habla de algo que no está en ese campo, el juez tiene que decir, usted está hablando de algo que no se está tratando aquí. Usted está debatiendo algo que no es propio de esta audiencia. Y por eso nosotros damos 2 cursos, o más bien 3 cursos distintos. Uno es de audiencias preliminares, otro es de acusación y preparatoria y otro es de juicio, porque son campos muy distintos, a donde se discuten cosas muy distintas. Esta selección normativa es el precedente obligatorio de lo que les voy a mostrar yo. Termina siendo el que gobierna todo el caso, desde las audiencias preliminares hasta el juicio, y es la redacción de una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes. Pero yo les digo a ustedes, si uno va a ese punto, uno muchas veces va a donde los fiscales y les dice, defíname qué es un hecho jurídicamente relevante. Desde la sentencia 34022, que es un caso de Alcalá, decía, mire, la fiscalía se está ocupando por redactar unos escritos de acusación o por formular unas imputaciones llenas de literatura, pero ausentes de técnica jurídica. ¿Y eso a quién afecta? ¿Quién creen ustedes que es el verdadero gran afectado de una historia muy larga en unos hechos jurídicamente relevantes? El verdadero afectado no es ni nada más ni nada menos que el imputado, el acusado. ¿Por qué? Porque nunca va a tener claro de qué es lo que se tiene que defender. Le están contando una historia tan larga y tan llena de detalles que no sabe realmente en dónde está el quid de la acusación. Y eso es altísimamente grave. Tan grave como que hay un caso de Santa Marta de unos homicidios agravados producto de una secta satánica, y le decía a la corte, al fiscal, ¿usted le preocupó tanto el tema
de la secta satánica y de los ritos, que se dedicó todo el aparato de investigación a demostrar que existía la secta satánica, a demostrar que hacían unos ritos, a demostrar que se vestían de determinada forma, y se le olvidó lo más importante, eran los homicidios agravados. Toda su prueba se dirigió allá, y resulta que aquí hay libertad de cultos, tan sencillo como eso. Entonces, ¿a dónde va el tema? Usted termina absolutamente engolosinado con aspectos que no trascienden jurídicamente. Es más, uno podría decir que la redacción de una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes debería ser de hechos jurídico-penalmente relevantes. Por eso cuando uno ve escritos de acusación, que no les vamos a poner nombre propio, pero que creo que todos saben porque se han colado por todas las redes sociales, donde hay unas expresiones que uno realmente no entiende, porque hay una historia hasta como con unos apuntes humorísticos en los hechos jurídicamente relevantes, que uno dice, pero realmente esto debería construirse así. Y por eso ahorita les voy a mostrar cómo es que estamos ahora construyendo los hechos jurídicamente relevantes y cómo es que el juez está haciendo una suerte de tabla de chequeo en la que está verificando esos hechos. Tal juez ni pone al defensor a defender a un acusado de algo que no tiene trascendencia jurídico-penal. Entonces, asuntos a probar sería el cuarto punto. Ustedes dirán, pero ¿esto qué tiene que ver con el interrogatorio, con un interrogatorio? Pues es que solamente cuando usted tiene claro esto es que puede trazar un interrogatorio adecuado, efectivo. De otra manera yo no entiendo. Yo muchas veces entrego un caso y digo, bueno, vamos a preparar el interrogatorio de tal personaje. Y lo preparan. Y digo, ¿cómo hicieron si no saben todavía con qué delito van a acusar, por ejemplo? Yo tengo que tener claro qué delito voy a acusar, qué agravantes le voy a poner para poder poner a trabajar los testigos en pos de cada uno de los hechos jurídicamente relevantes que constituyen la formulación de imputación. Entonces, los asuntos a probar. El quinto, si yo ya sé qué tengo que demostrar, el análisis que sigue, ¿cuál debería ser? ¿Cómo lo voy a probar? Es decir, el análisis de las pruebas. Ese es exactamente un análisis de la evidencia, para que lo pongamos en unos términos más jurídicos. Y entonces, el análisis de la evidencia se divide en 3 punticos, que tienen mucho que ver más o menos con lo que decía el doctor. Es decir, ¿para qué me sirve cada una de las pruebas que tengo? Y ahí es a donde un fiscal empieza a hacer selección. Y por eso, de pronto ahorita el doctor Oscar decía, no todo lo que descubren puede que lo vayan a usar en juicio. Claro, no todo lo que se descubre se va a usar en juicio, pero es porque el fiscal tuvo que haber pasado por un análisis de utilidad. Cuando ya verificó para qué le resultaba útil una evidencia con la que contaba, tiene que hacer un segundo análisis a esa evidencia, y es el análisis de legalidad. Y aquí un poco lo que decía el doctor Oscar Toro hace un momento, y es, verifica cómo obtuvo la evidencia del investigador. Por eso nosotros le decimos a los fiscales que usted tiene que hacer análisis de legalidad, y con toda seguridad lo hace. Cuando un fiscal le dice a un investigador, ¿usted dónde sacó ese vaso que me está entregando? Lo que está tratando de verificar es cómo lo obtuvo. Si era uno de esos actos que requería un control de legalidad previo, o un control de legalidad posterior, o una orden, o si era un acto propio digamos, de esos que puede hacer la policía por iniciativa propia. Muy bien. Digo, los defensores deberían pensarlo así también. Pensar si lo que tienen es suficiente para convencer al juez de lo que usted pretende convencerlo. ¿Cuántos puntos tendrá ya usted resueltos que no necesitaba ordenar actos de investigación para obtenerlos, porque ya tenía eso resuelto? Entonces vamos a empezar, en este caso, con la lectura. Leamos ese caso, cada uno, para que lo vamos discutiendo y después vamos cayendo en el tema de los interrogatorios.
yo vendo mucho este ejercicio porque este ejercicio le marca el camino a un fiscal desde el inicio hasta el final. Ustedes lo miran desde la óptica de un defensor. Esto les haría la vida absolutamente más sencilla a los defensores. Primeros puntos. Mi verdadera esencia está en esto. Por eso nosotros siempre decimos, mire, para que un fiscal pueda decidir si archiva, decidir si acude a una audiencia de solicitud de preclusión, decidir si aplica principio de oportunidad, que es otro de los cursos que dictamos, o decidir si imputa y luego acusa, necesariamente tendrá que haber evaluado el caso. Si no evalúa el caso, pasando por cada uno de estos puntos, no va a poder. Por lo menos, ¿qué pasa? O no va a poder, creo que tal vez no es la expresión más indicada. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, pero lo han venido haciendo hace tanto tiempo, de hecho se han podido. Pero lo han hecho de una manera muy intuitiva. Y no puede estar en manos de la intuición un trabajo tan importante como le decimos a los fiscales tantas veces. El ejercicio de la acusación que usted está haciendo va a dejar a una familia sin papá, va a dejar a una familia sin marido, va a dejar a una familia sin hijo. La trascendencia de lo que usted está haciendo es de una magnitud tal que solamente se justifica que ella alcance esos niveles cuando usted ha hecho una verdadera y juiciosa evaluación del caso. De otra manera, creemos que es un riesgo muy alto el que se corre. Entonces, la primera pregunta que yo les hago a ustedes, ¿ante qué delito estamos? Todos tenemos el mismo... Todos tienen el mismo caso. Es un hurto, claramente es un hurto. Si yo les dijera, y aquí vamos a hacer, decía el doctor Oscar ahorita, es que la base de todo es la teoría del delito y la dogmática. Obviamente esto no es un curso de dogmática penal, pero sí tiene que partir de eso. De pasar a un par de trabajadoras sexuales conocidas en el sector y le propone a una de ellas que quiere contratar sus servicios. La señora le dice, los servicios valen 100.000 pesos. El señor dice, yo no tengo plata, pero vamos al cajero, yo voy y retiro. En presencia de ella marca la clave y se van a la residencia. Cuando llegan a la residencia, que es la misma que ella en donde ella vive, pero la habitación que ocupan es la habitación que suelen rentar para los clientes, el señor se queda dormido y ella dice que ella también se queda dormida. Al día siguiente, como hacia las 5:30 de la mañana, el señor despierta y advierte que la tarjeta del cajero está puesta de una manera en la que él habitualmente no la pone. Y eso le llama la atención y dice, de más que me robaron. Sale corriendo hacia el cajero a mirar el saldo y advierte claramente que le han robado todo lo que tenía en el saldo. Regresa a las residencias, pregunta por la señora y le dicen, la señora salió. Pone el denuncio, en el denuncio aparece evidentemente que el señor hizo un retiro hacia las 11:15 de la noche o algo así, y entre las 11:59 y las 12 que cambia el día, hicieron los retiros que permitieron pues desocupar la cuenta del señor. Esos retiros, si ustedes advierten, los hacen en un cajero que es cerca a la residencia, en el sector de la galería o de la plaza de mercado. Y el retiro inicial que él hace es en un cajero de Bancolombia en el sector central de la ciudad, del centro de la ciudad. En el primer cajero hay cámaras que permiten advertir el momento en que le está sacando la plata. En el segundo no hay cámaras. ¿Cuál es la discusión que el señor daba para la fiscalía? Aquí evidentemente no hay un testigo directo, pero todo indica que tuvo que haber sido esta señora. ¿Por qué? Pues porque es la única que estuvo en ese lapso con el señor y fue en el momento de los retiros. ¿Qué pasa? Que cuando la fiscalía empieza a investigar, le preguntan al muchacho de la recepción que controla entradas y salidas y dice, la señora que estuvo con este señor no se movió de esa habitación. La única que salió es una muy amiga de ella que incluso comparten la habitación, que se llama Florencia y que estaba con ella esa noche. ¿A dónde conduce el pensamiento? A que debió haber sido que esta le dice a la otra, saque la plata mientras yo entretengo al señor si es que se despierta, y usted me regresa la tarjeta, yo la pongo ahí y todos están tranquilos. Ese es más o menos el panorama. ¿Estamos frente a qué? Frente a un hurto. Lo podríamos dejar en simple para que no nos enredemos mucho con el cuadro, porque esto, digamos, en fiscalía nos tomamos prácticamente
una semana trabajando todo este punto, y como esta no es la esencia de este curso, pues vamos a pasar por un hurto simple, porque la agravante o la calificante la tendríamos que trabajar igualmente en este cuadro. El primer aspecto que yo tengo que trabajar aquí es ¿qué creen ustedes? Nosotros trabajamos de primero, y aquí Paula, si me ayudas, vamos a trabajar dos aspectos que son fundamentales, y son territorialidad y temporalidad de la conducta. Es dónde ocurrió la conducta y cuándo ocurrió la conducta. Eso es importantísimo demostrarlo, es trascendental. ¿Por qué es importante demostrar dónde ocurrió una conducta? Por la competencia, claro. ¿Y por qué es importante demostrar cuándo ocurrió una conducta? Por la vigencia de la norma, sobre todo. Porque hay normas que estaban vigentes para el momento de los hechos y otras que no. Entonces, vamos a trabajar aquí primero territorialidad y luego temporalidad. Y ustedes buscarán en el código qué artículos trabajan territorialidad y temporalidad. Aquí iría el que trabaja territorialidad en lugar de comisión de la conducta, que es creo que el 26 tal vez, o el 14, uno de esos dos, porque el otro es... Si tiene el código penal, me ayudan con el 14 es territorialidad y el 26 es temporalidad. Yo les estoy mostrando esto es porque lo que quiero que después les llame poderosamente su atención va a ser esto, que es el verdadero compromiso probatorio de la Fiscalía. Y es el que resulta de acá. Entonces, territorialidad es dónde y temporalidad es cuándo. Si vamos a interpretar la norma. ¿Qué es lo que sigue? La tipicidad objetiva. O sea, el hecho que describe la norma como delito. Ustedes acaban de decir cuál es, el 239. Entonces vamos a poner aquí el tipicidad objetiva y aquí vamos a poner 239. En esto vamos a avanzar un poquito rápido para no volver el discurso muy técnico, sino que quiero que adviertan tipicidad objetiva con C. Y aquí, alguien que nos lea el 239, lo vamos a poner hacia abajo. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a poner, vas a avanzar un par de renglones en el mismo cuadro, pero le das varias tabulaciones. Otra. Pones el que. Pasas al rengloncito de abajo. El que. Y abajo un par de espacios más, se apodere. Un par de espacios más de cosa mueble. Un par de espacios más ajena, con el propósito, ajena con J, con el propósito. Tranquila que esos son términos muy jurídicos que terminamos nosotros dominando porque con ellos trabajamos todos los días. Con el propósito de obtener un provecho para sí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy poniendo el tipo penal tal cual, ¿cierto? Y aquí, ahorita vamos a hacer la traducción acá. Él, que es el autor, que está en el artículo, ¿qué? Miren, 29. Y esto es un tema que si usted se sienta a trabajarlo con fiscales y jueces, no saben dónde está el artículo. No es una crítica negativa, pero lo que quiero decir es que abandonamos una devoción que tenemos que mantener. Y es consultar constantemente el código. ¿Por qué? Porque un fiscal trabaja en la unidad de vida y dice, ¿yo para qué me vuelvo a leer otra vez el que mataré a otro? Si eso todos los días es lo que yo trabajo. Pero en eso es donde está la esencia del trabajo del fiscal y donde ustedes como defensores van a trabajar. Mire, yo siempre les he dicho, en este cuadro se gana o se pierde el caso. En este. Entonces vamos a decir, el que. Aquí vamos a poner al frente de él que aquí, autoría y aquí 29. Y el 29, ustedes saben que trabaja autoría directa, autoría mediata. Muy bien. Entonces, en este caso, para no enredarnos mucho con el tema, hagamos caso omiso de Florencia, pero aquí habría un caso de coautoría o de determinación. Lo que pasa es que como no vamos a entrar en esa discusión, pero es una discusión muy bonita en este punto.
Pero es que nos llamaron fue para interrogatorio, por eso es que me va a pesar abandonar el tema, porque la verdad es que ahí es a donde estaría una muy buena discusión en este curso. Porque entonces aquí se modificaría por el 29 inciso segundo, por ejemplo, si usted lo va a trabajar como coautoría y tendría que entrar a demostrar los otros componentes de la coautoría. Es decir, que hubo un acuerdo, que hubo una distribución del trabajo criminal y que hubo una trascendencia del aporte, además de la pluralidad de sujetos. Pero para no ahondar y agrandar el cuadro, dejémoslo como que ella fuera autora directa. Entonces, apoderarse, entonces al frente de 29 vas a poner autor, o sea, debajito de tipicidad objetiva. Pones autor. Y aquí, después de autor, vas a poner conducta. Las conductas pueden ser de acción o de omisión. ¿En dónde dice eso en el artículo? En el 25. ¿Esta es una conducta de acción o de omisión? De acción. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque cuando bajemos a culpabilidad, si yo estoy judicializando a una persona por haber hecho, lo que le era exigible a esa persona era no haber hecho, abstenerse de hacer. Ahí. Y aquí el artículo 25. La cosa mueble ¿es qué? Es un ingrediente normativo o un elemento normativo, nos reenvía ¿a dónde? ¿Al código qué? Civil. Entonces, ese es el que describe cuáles son las cosas muebles o inmuebles. Vamos a poner ahí artículo, bueno, Código Civil, pon CC. Ajena, para que avancemos como un poquito más, también es un ingrediente, muy bien, del Código Civil. Y con el propósito de obtener es el ingrediente subjetivo, porque es el ánimo con el que actúa el sujeto agente. Todo esto para mostrarles que si yo me voy a la última columna, subir un poquito más. Aquí, ¿dónde? En la ciudad, vas a poner aquí, en la ciudad de Manizales. ¿En dónde? En donde está ubicado el cajero, ¿no? Claro. En la calle tal y tal, en el cajero del parque. Carrera 22, calle 21. En la carrera 22, calle 21. ¿El día qué? Pasamos al cuándo, o sea, a este. El día 18 de mayo de 2005, 19 de mayo de 2013. Entonces, entre los días 18 y 19 de mayo. Muy bien. Clara Luna Menjura, identificada con cédula de ciudadanía tal. Vas a poner ahí Clara Luna Menjura. Menjura, con J. Identificada con cédula de ciudadanía y dejas un espacio. ¿Qué hizo Clara Luna? Sube, bajamos aquí un poquitico. Avanza, exacto. ¿Qué hizo? Siguiendo la norma, ¿qué hizo? Se apoderó. ¿Cuál es la cosa mueble? De un dinero que es consistente en la suma de ¿cuánto? De 4 millones. Se apoderó, pones al frente de se apodere, pones se apoderó. Y la cosa mueble es de la suma de 4 millones de pesos. ¿Ajena por qué? Porque le pertenecen ¿a quién? A Jacinto, ¿qué? Se apoderó de la suma de 4 millones de propiedad de, aquí abajito en ajena, de propiedad de Jacinto Rodríguez. Con el propósito de obtener un provecho para sí. Usted tendría que seguir, debemos seguir antijuridicidad y culpabilidad. Hasta, yo no sé si vamos a parar a las 12 o a las 12:30. Pones ahí mismo, con el propósito de obtener un provecho para sí. Avanzas y en este acá vamos a poner, ¿qué seguiría después de la tipicidad objetiva? La tipicidad subjetiva. Que dicho en otras palabras es el ¿qué? El dolo, que está en el artículo. Hasta el 22. Muy bien. Básicamente en el 22. ¿Y qué conocimiento exige el dolo? ¿O cuáles son los dos aspectos del dolo? Clara Luna tenía que conocer. No, que No. era un bien ajeno de
otra persona. La Está mal gente No. hecho, que se quería poder. No, porque acuérdense que nosotros estamos en un punto distinto. ¿A dónde ubicaron el dolo, la escuela finalista, que es a donde está matriculado el código? En tipicidad. Si lo ubicó en tipicidad, está, como dicen algunos doctrinantes, manejando un dolo avalorado. Es decir, solamente le está diciendo, yo necesito saber que usted conocía lo que estaba haciendo antes de conocer la prohibición, que lo que maneja por regla general Judicatura y Fiscalía es que conocía que era delito. Pero en este momento nosotros no podemos predicar, ni nos interesa predicar que conocía que fuera delito. Lo que nos interesa con este dolo lo vamos a poner acá. Y entonces, o más bien acá, dolo. Y aquí le pones tipicidad subjetiva. Y entonces, lo que necesitamos decir es que Clara Luna Menjura sabía que se estaba apoderando de una suma de dinero que era ajena y quería hacerlo. Más allá de saber que eso es delito, porque yo todavía no estoy hablando de la conciencia de la prohibición, que es un aspecto de la culpabilidad. Claro. Yo solamente estoy diciendo, ella sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la mitad de los argumentos de un personaje al que le encuentran droga en la maleta? Ah, yo no sabía que eso estaba ahí. No, alguien la debió haber puesto. Ese señor que está diciendo eso no tiene ni idea qué es el dolo, pero lo que está diciendo es que está actuando sin dolo, porque él no sabía que llevaba la droga. Y actuar sin dolo impide judicializar a la persona, porque la persona, lo primero que yo tengo que decir es, esta persona sí sabía lo que estaba haciendo. Ella sabía que había guardado esto. Y yo por eso les pongo dos ejemplos distintos. Por poner un ejemplo, si a mí alguien me pone en el bolso ahorita una 9 milímetros, yo sé que portar armas sin permiso de autoridad competente está prohibido, pero si soy fiscal, lo sé perfectamente. Y es más, sin ser fiscal, todo el país sabe por la difusión que se hace a través de los medios de comunicación, que es uno de los grandes trabajos de los medios de comunicación, justamente, poner a todo el mundo en conocimiento de las leyes vigentes. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo no vivo en Bogotá, y yo sé que Petro decidió que ni siquiera las personas que tienen arma con salvoconducto las pueden portar. ¿Quién ha logrado eso? Los medios de comunicación. Entonces, si yo además del conocimiento que tengo como ciudadana, lo tengo por mi profesión, que portar un arma sin permiso está prohibido, cuando a mí me paran allí y me dicen, muéstrame una requisa, la policía,